Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos días. Intentando acomodar mi bienvenida a todo el mundo en las zonas horarias internacionales. Me llamo Herb y soy alcohólico. Y voy a hacer un esfuerzo para que aparezcan mis diapositivas y te estoy dando un pequeño aviso previo. He cambiado la oración de hacer a un lado. ¿Dónde está la trompeta? He cambiado la oración de hacer a un lado. Así que este es mi debut con una nueva oración de hacer a un lado. Si aparece, lo que verás es que he sustituido la palabra ingobernabilidad por quebrantamiento. He estado meditando sobre ello probablemente durante mucho tiempo y voy a hacer una prueba contigo esta noche, sobre todo porque hemos terminado el paso 1 y he insistido bastante en la importancia de la ingobernabilidad como mal espiritual, esos estragos como problema, y por eso estoy introduciendo la oración de hacer a un lado, de modo que vamos a utilizar la ingobernabilidad durante el resto del año como el tema sobre el que vamos a proceder con los pasos del 2 al 12. Te invito a que en voz alta o en silencio o en absoluto o lo que elijas hacer, te comprometas y expreses tu compromiso con una mente abierta y un corazón abierto. Por favor, ven. Dios, por favor, haz a un lado todo lo que creo saber sobre mí, mi ingobernabilidad, los 12 pasos y sobre ti. Por una mente abierta y una nueva experiencia conmigo mismo, mi ingobernabilidad, los 12 pasos y especialmente contigo. Por favor, acompáñame en la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Bien, hemos empezado a ver el segundo paso. No voy a repasar el material que repasé la semana pasada. Espero que te haya sido útil repasar cada página, de la página 44 a la 53. Esta noche tengo previsto desgranar las páginas 53 a 55, pero me gustaría repasar el contexto de los puntos más destacados de lo que estuvimos hablando la semana pasada en el paso 2. Insisto en que ha llegado el momento de creer. Esa frase me señala y confirma mi propia experiencia, la validez de mi propia experiencia. Conseguí la sobriedad en 1984, un regalo que no merecía, fue un regalo. Pero cuando la recibí estaba dispuesto a apoyarla. Hice los pasos por mi cuenta ese primer año. Mi padrino escuchó mi quinto paso, pero me dio muy pocas indicaciones sobre cómo hacer cualquiera de los pasos. Como resultado de completar los pasos del 1 al 12, en ese primer año, 1984, no pasó nada, es decir, no cambié. Obviamente mi vida mejoró porque no bebía. La inclinación a beber y la bebida en sí
habían cesado por completo. Ni siquiera me interesaba. Desde el 21 de febrero de 1984 no he vuelto a caer en la tentación. No puedo explicarlo, pero eso es una historia para otro día, una conversación para otro día. En 1988, 4 años después, hice los pasos del libro con el mecánico. Ya te lo he dicho, te lo repito porque es muy importante que lo sepas. Me salté los pasos 2 y 3 porque no parecían tener ninguna relevancia, aunque el mecánico me llevó hasta el capítulo 4. No me tocó. Tuve una idéntica experiencia 3 años después al recorrer los pasos, aunque tuve un profundo despertar espiritual aquella primera vez recorriendo los pasos con un guía de pasos y la segunda vez recorriéndolos con un guía de pasos. Volé por los pasos todavía en el 3, capítulo 4, capítulo 5. Sin que llegue a tocarme, el material era interesante, lo discutimos largo y tendido, pero no me tocó, no había una nueva conciencia, no había conciencia. No sabía que a pesar de que tenía mucha conciencia, muchos conocimientos nuevos, mucha experiencia nueva con la mayoría de los otros pasos, pero en 1994, a los 10 años de sobriedad, pasé por tercera vez los pasos con un hombre que me dio esa oración de hacer a un lado. Por eso es tan importante para mí la estructura de cómo estoy procediendo, porque, y quizás este contexto, porque realmente confirma que esto es un proceso y no es idéntico para dos personas. La promesa es un despertar espiritual y eso está al final de los pasos, en el paso 12. Pero el viaje es muy diferente, casi tan diferente como tu huella dactilar, única para ti. Pero quiero confirmar que es un proceso y lleva tiempo y no sabes cuándo va a ocurrir y ni siquiera sabes que está ocurriendo cuando está ocurriendo muchas de las veces. Y recé esa oración de hacer a un lado la que me dio en aquel momento. Y me presentaron la ingobernabilidad de la misma forma que te la presenté a ti. Procedía directamente de Joe Hawk, Los tormentos de la página 52, la extraordinaria descripción que me llevó a una experiencia en las páginas 60 a 62 como la naturaleza exacta de la ingobernabilidad y la razón de la manifestación de los tormentos en mi comportamiento. Y entonces me llevó al segundo paso. Estaba preparado porque ahora había tenido una experiencia totalmente nueva y tenía una actitud totalmente nueva sobre la apertura a una experiencia nueva. Eso no se me había ocurrido antes. Me había basado en mi comprensión tradicional que procedía de mi educación católica, desde el jardín de infancia hasta la escuela de posgrado. Filosofía, psicología, teología, lo tenía todo. Un conocimiento profundo y amplio. Era lo que me impedía tener una experiencia. No lo supe hasta después de tener la experiencia. El segundo paso no se refiere a Dios. Fíjate, lo dejo aquí a propósito. Llegar a creer es un proceso, pero habla de poder. Neutraliza. Aquí no hay ninguna connotación religiosa. Es un poder superior a nosotros mismos, no necesariamente fuera de nosotros, no necesariamente distinto de nosotros. Presta atención a las palabras, superior a nosotros mismos. Y por supuesto, te he explicado el equilibrio de esa frase. Restablece la cordura, porque ahora comprendemos la cordura a partir del compartimiento de Bill en la primera mitad del primer paso,
con respecto a la obsesión en la página 37, la historia de Jim, la cordura, la locura no tiene nada que ver con la psicología o la psiquiatría. Tiene todo que ver con la obsesión y con un pensamiento. Devolvernos la cordura significa que ya no vamos a estar secuestrados por la obsesión. Podemos tener el recuerdo, podemos tener el sentimiento, podemos tener el pensamiento, pero no vamos a ser secuestrados por la obsesión que nos lleva inevitablemente, sin ninguna elección y sin nuestra capacidad de evitarlo, y ningún poder humano que pueda protegernos de nuestra adicción. Vivimos bajo un escudo espiritual cuando recuperamos la sanidad. Ahora bien, eso no ocurre hasta el 10º paso, cuando terminamos el 9º. Por eso llegué a creer que es un proceso. Puede que no ocurra aquí, en el 2º paso, pero está garantizado que ocurrirá al final del 9º paso. Y las palabras que utiliza Bill se colocan en una posición de neutralidad. Al final del 9º paso. Bien, ahora nos toca a nosotros en el 2º paso aclararnos qué entendemos por poder. ¿Dios es necesario? Esa palabra que muchos de nosotros hemos sido seriamente desafiados por la palabra Dios, existencialmente, emocionalmente, mentalmente, en términos de la historia de tu propia vida, con tu familia o con tu tradición religiosa. Por eso creo que fue brillante por parte de Bill nombrar el capítulo para hablar del 2º paso, nosotros los agnósticos. Más claro imposible, nos invita a dudar, nos invita a los que en realidad ni siquiera creemos, nos invita a los que realmente tenemos una resistencia a considerarlo. ¿Quiénes somos como seres humanos? Y por supuesto, vengo de este modelo, que seguiré repitiendo a lo largo de todo el año, porque nos permite comprender el primer paso. Espero que te haya ayudado comprender que los seres humanos somos un cuerpo y una mente, y que tenemos libre albedrío, y que éstos están corrompidos en nosotros. Cada una de esas 3 partes es corrupta, defectuosa, pero lo que nos hace específicamente humanos es que tenemos una mente y una voluntad, y esos son los componentes para nosotros de lo que nos hace específicamente humanos. ¿Qué queremos decir cuando decimos que somos humanos? ¿Quién soy? Soy finito, es decir, nací y moriré. Eso es lo que significa finito, un principio y un final. Hay un libro maravilloso titulado Un paréntesis en la eternidad. Vale la pena leerlo. Goldstein era un místico de los años 30 que escribió muchos libros, pero ese es el que yo he leído. He leído más de uno suyo, pero ese es el único que me gusta de verdad. Un paréntesis en la eternidad. Somos finitos, tenemos un principio y tenemos un final. Somos seres materiales. Evidentemente, como una zanahoria tenemos un cuerpo y tenemos un tronco encefálico para ejercitarlo, para gestionarlo. Tenemos emociones y una mente para pensar. Son diferentes. Nuestras emociones las gestiona nuestro sistema límbico, ese segundo cerebro. Nuestra capacidad de pensar está en la corteza, ese cerebro superior, el tercer cerebro. La capacidad de saber y de reflexionar sobre ello, sabemos que sabemos. Y la otra función que nos hace específicamente humanos es que tenemos voluntad. Esa función no es un lugar, no es un órgano. No podríamos hacernos una voluntad autonomía. Esa función nuestra de decidir nos da la capacidad de decidir.
Ningún otro ser sensible tiene una mente reflexiva. Ningún otro ser sintiente tiene libre albedrío. Eso es lo que nos hace específicamente humanos. Y como exploramos en profundidad en el primer paso, nuestra mente es defectuosa. Está sujeta a ser secuestrada por una obsesión, y nuestra voluntad es defectuosa. Es vulnerable a la elección sobre mí mismo. Y de hecho, sin intervención exterior, siempre me elegirá a mí mismo. Egoísmo, egocentrismo. Soy un espíritu finito y creado, y ya lo has oído. Seguro que en tus reuniones o lo has leído en poesía o en un libro o lo has oído a un orador. La pregunta, ¿soy un ser humano que busca una experiencia espiritual o soy un ser espiritual que busca una experiencia humana? Es una pregunta seria, es una pregunta maravillosa, es una pregunta alucinante en algunos aspectos. Y tras un tiempo considerable reflexionando sobre ello en mi meditación, mi respuesta a la pregunta, ¿soy un ser humano que busca una experiencia espiritual o soy un ser espiritual que busca una experiencia humana? Mi respuesta fue afirmativa. Y sí, quiero ser un poco chistoso con eso, quiero llamar tu atención. Sí, absolutamente. La respuesta es sí, es como una moneda. Un lado es el humano y el otro es el espíritu, y está integrado de modo que todo es uno. No hay distinción real, todo es uno. Esto es, por supuesto, mis suposiciones, mi filosofía, mis pensamientos al respecto cuando entramos en el paso 2, mirando la página 47. Darme cuenta de que el segundo paso es una decisión sobre el poder, mi concepto. Es una decisión de fe. Bill dice que la voluntad es la clave en la página 47, ¿verdad? La voluntad es la clave. Es la clave de las artes espirituales por las que caminamos hacia una nueva libertad, mi concepto. Bueno, la semana pasada te di una explicación bastante compleja sobre mi enfoque de la fe. Lo veo como un proceso. En la página 53, después de mucha discusión, comentario, poesía y prosa, venta y engatusamiento, ciencia y forma de arte, en el material 47 a 53, Bill dice, Dios es o Dios no es, ¿cuál es tu elección? Esto cambió mi vida. El discernimiento que estoy a punto de compartir contigo, que compartí contigo la semana pasada, que voy a recapitular hoy, no entrando en la misma profundidad y conocimiento y explicación del mismo, sino recapitular para que quizás esta noche pueda tener un significado un poco más amplio, un significado un poco más profundo para ti. Esto cambió por completo mi enfoque de la meditación. Esto cambió por completo mi enfoque del espíritu, cambió por completo mi enfoque de los pasos 2 y 3 a los 10 años de sobriedad. La cortina se abrió y la luz apareció por primera vez basándose en este modelo de aquí y en la experiencia que compartí la semana pasada y que recapitularé hoy. ¿Qué es la fe? En esa página 53, Bill dice, Dios es o Dios no es. ¿Cuál es nuestra elección? Nos enfrentamos a la cuestión de la fe. Y me enfrenté a mí mismo utilizando ese modelo del que hablé como ser humano. ¿Es una función de la mente? Este modelo me había proporcionado una poderosa experiencia con el paso 1, así que ahora estoy utilizando el mismo modelo para abordar el paso 2. No, la fe, según la definición de todo el mundo, no tiene nada que ver con la mente. No es un pensamiento, no es certeza, no es objetivo, no es ciencia. La fe, por definición, es lo contrario de todo eso. De acuerdo, bien. Es un sentimiento, una emoción, viniendo del sistema límbico, no.
Incluso el sentido común nos dice que eso no puede ser fe, porque los sentimientos son pasajeros. Y la fe, si es que la tenemos, es la estabilidad que nos permite vivir nuestra vida. Fe en la electricidad, fe en la luz roja, en la luz verde, fe en las leyes del país, fe en que descubras qué espacio en blanco quieres rellenar. ¿Pero qué es? No lo sabemos, y los diccionarios no me sirvieron de ayuda. Oh, hay una definición maravillosa del padre Rohr y de otros diccionarios que implican lo mismo que Richard Rohr, y es que la fe es la aceptación de aquello para lo que no hay evidencia. Eso está muy claro. La fe es la aceptación de aquello para lo que no hay evidencia. Y entonces dije, bueno, Bill empezó a introducirnos en este proceso de fe como una decisión en la página 47, una decisión de estar dispuesto. Dijo, esa es la piedra angular, un acto de mi libre albedrío. No es una decisión sobre la adicción, ni sobre mi voluntad o mi mal espiritual. Es una decisión que Bill expone tan sencillamente en blanco y negro en la página 53. Dios es o Dios no es, ¿cuál es mi elección? El poder es o no es, ¿cuál es mi elección? Son sinónimos. La P mayúscula del segundo paso designa que ese es un sinónimo de la palabra Dios. No importa la palabra que utilicemos, y lo explicaremos, tendremos más conversación sobre ello en un minuto. Dios es o Dios no es, ¿cuál es tu elección? Bueno, por supuesto, una vez que tomo esa decisión, Dios es, me lo dice mi mente, que es bastante razonable, dado que si no hay más poder que mi poder, que no me ha funcionado en toda mi vida, si no hay más poder que mi poder, no hay solución. A mi problema con el alcohol y o mis problemas con la vida y la realidad. Así que mi mente lo aceptará. Y esa es mi creencia. Esa es ahora mi definición de la fe. Es el acto de voluntad para tomar una decisión, una elección. Esa es mi definición de creencia, aceptar esa decisión como mi realidad. No tengo ninguna prueba de ello. No tengo ningún sentimiento al respecto. No necesito ningún apoyo en eso de nadie externo a mí, porque todo está dentro de mí. Es mi creencia y voy a creerlo. Ahora yo elijo eso, y eso es lo que dice Rohr. La fe es la aceptación de aquello para lo que no hay evidencia, y una vez que lo aceptamos, las pruebas aparecen, brillantes. Porque tomé esa decisión, la acepté y luego actué como si fuera verdad, y esa es mi confianza. Pongo mi cuerpo en la acción de mi creencia y mi acto de fe. Eso se llama confianza. Funciono como si fuera verdad. Me siento a meditar sin conocimiento, sin certeza, sin sentimiento, sin emoción, pero he tomado la decisión de que Dios existe. Bill añade en esa sección de la página 53, Dios es todo o Dios no es nada. Esa es otra decisión de la que hablaremos aquí dentro de un minuto. Y actúo a diario como si hubiera principios espirituales que emanan de esta decisión. Los principios espirituales de honradez, integridad, fidelidad y sencillez, y podría enumerar un montón de principios de sentido común para casi todo el mundo, por los que los seres humanos decentes viven sus vidas.
Bill dice que practiquemos estos principios en todos nuestros asuntos. Después del paso 12 en el documento sobre el modo de vida, tengo una lista de principios, una descripción de los principios, las acciones que están implícitas, el nombre del principio que está relacionado con cada uno de los pasos. Eso podría ser una buena fuente de meditación para ti si decides echarle un vistazo y tal vez tomar un principio al día o un principio a la semana y preguntarte, ¿es cierto para ti que eso es un principio universal humano o espiritual, como quieras llamarlo, y cómo repercute o cuáles son las implicaciones para mi vida? Un principio como la gravedad es una ley física. Si transgredes una ley física de la gravedad, morirás. Francamente, si transgredes una ley espiritual, una ley universal, la ley humana, el principio de humanidad, si transgredes esos principios, sufrirás y te aplastarán. Esa es la fuente de nuestro sufrimiento, la transgresión de los principios. No es un ejercicio académico lo que te estoy exponiendo ahora. Se trata de un ejercicio existencial. Tu propia existencia y desde luego tu abstinencia y sobriedad dependen de ello. El paso 2 es decidir. Pero aquí está la clave. Es una decisión sobre mi concepto. ¿Cuál es mi concepto? Dentro de un momento te pediré que hagas la siguiente tarea. Y la pieza final de esa tarea es que desarrolles tu concepto. ¿Qué necesitas y qué quieres como poder distinto de ti mismo más grande que tú? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Va a ser la última pregunta que te daré al final de este tiempo que estamos juntos esta noche para que disiernas sobre ella, tomes algunas notas y llegues a una decisión para la semana que viene para que podamos tener una conversación al respecto. Mencioné y di esa imagen, esa metáfora de la fuerza vital organísmica. ¿Qué hace que una bellota se convierta en un roble? ¿Qué hace que la bellota se abra para convertirse en un roble joven? Como ese arbolito allí ilustrado. ¿Cuál es la fuerza vital organísmica que dirige entonces el crecimiento de aquello? Bueno, sabemos que las flores producen semillas para producir otras flores, ¿no? Ahora estoy en modo poético. Ahora me gusta la metáfora. Intento darte algunos conceptos para el desarrollo de tu concepto de poder superior a ti mismo. Sigue el espíritu de lo que ahora voy a desentrañar para ti. Una flor produce semillas para producir más flores. Un gato produce gatitos para producir más gatos. Un humano produce bebés para poblar la raza humana. Quizás si existe un creador, el Génesis como poesía sea correcto en realidad. Génesis, el autor comenta, Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Dios los hizo varón y hembra. Son solo pensamientos, solo son preguntas, son solo ilustraciones poéticas para intentar darnos una idea de lo que es este concepto.
¿Cuál es esa realidad de la que hablamos? Este poder que es más grande que yo mismo. Se trata de la conciencia. Ahora apelo a tu mente. Hemos apelado a tu voluntad a través del gran libro de la página 53. Ahora voy a apelar a tu mente como mecanismo de discernimiento para pensar en tu conciencia, para desafiar a tu inconsciente. Esa máscara que llevamos y que no sabemos que llevamos, que fue creada por nuestros esfuerzos de supervivencia, instintos desbocados, les llama Bill Wilson. En el cuarto paso, desempaquetaremos ese inconsciente para que se nos revele el verdadero yo. Fíjate en que lo estamos pelando y vamos a llegar a la esencia de la imagen y semejanza, mi verdadero yo. El padre Keating, uno de mis profesores, era un monje trapense. Murió hace unos 3 años. Habla del núcleo de la bondad. ¿Soy un ser humano que busca una experiencia espiritual? ¿Soy un ser espiritual que busca una experiencia humana? ¿Cuál es la naturaleza de este núcleo de bondad? ¿Cuál es esta naturaleza del verdadero yo? ¿Cuál es la naturaleza de una imagen y semejanza? Estas no son las palabras y la lógica y el silogismo del gran libro, pero intento ayudarte a desentrañar lo que hay en el gran libro y a tomar tu propia decisión al respecto. ¿Hay una presencia divina? Es una pregunta, no es una respuesta. Pero este es un retrato de algo que quizá te ayude a reflexionar sobre ello. Esto sea lo que sea, por definición, este soy, el soy mayúsculo, este soy es infinito. Esta realidad, este poder, este otro o mayor que yo, este creador, por utilizar otra palabra con C mayúscula como sinónimo, tiene que no tener principio ni fin, tiene que ser infinito por definición. Sino ¿de dónde ha salido? ¿Quién lo ha hecho? Solo podemos hacerlo retroceder hasta cierto punto, y entonces el misterio se revela como misterio. No es que lo entendamos, pero podemos hablar de ello de esta manera. ¿Es esta realidad como un pez en el agua? Esto te llevará a algún lugar de meditación. Piensa en un pez en el agua. Un pez ni siquiera sabe que está en el agua, pero no puede sobrevivir sin estar en el agua. El pez no es el agua, pero no puede sobrevivir si no está en el agua. Es una metáfora maravillosa de este poder. Pero tiene sus limitaciones, porque implica al pez y al agua como dos elementos separados e independientes. Prefiero mucho más la ola en el océano, piensa en ello. Esta ola podría ser un tsunami, supongamos que sí. Salió del mar. Tiene 300 pies de altura y dura 3 semanas rodando por el océano, en algún lugar para ser destructiva, en otro lugar, o simplemente para disipar su energía, no importa. Pero durante 3 semanas, esta ola ha salido del océano. Esta ola no es el océano. Es una ola con una identidad específica. Mide 300 pies de altura y dura 3 semanas. Esta ola no es el océano. Pero esta ola es parte del océano.
Ahora vuelvo a la página 53 y luego volveré a las ilustraciones de las diapositivas. Página 53. Cuando nos convertimos en alcohólicos aplastados por una crisis autoimpuesta, no pudimos posponerla ni evadirnos. Primer paso, crisis autoimpuesta. Tuvimos que afrontar sin miedo la proposición de que o Dios lo es todo o Dios no es nada. Dios es o no es. ¿Cuál es nuestra elección? Nos enfrentamos a la cuestión de la fe. De acuerdo. Te he llevado hasta ese punto ahora con mi repaso de lo que hicimos en profundidad la semana pasada. Dice que no podemos eludir la cuestión. Utiliza esta maravillosa imagen. Caminamos un buen trecho por el puente de la razón. ¿Te has dado cuenta de que ahí hay una B mayúscula y una R mayúscula? No puedo creer que Bill quiera decir eso como sinónimo de Dios. Eso no tiene sentido porque dice que es inadecuado. Los contornos y la promesa de la nueva tierra. Eso sí que es sinónimo de poder, N mayúscula, T mayúscula. Ahí es donde queremos estar. El puente de la razón es lo que hemos utilizado y estoy utilizando en este momento. Te dije que apelaba a tu mente para discernir. Unas manos amistosas se habían tendido en señal de bienvenida. Estábamos agradecidos de que la razón, R mayúscula de nuevo, pero creo que Bill tiene aquí la lengua atorada, nos ha llevado tan lejos, pero de algún modo no podíamos desembarcar en la orilla con la mente. Quizá nos habíamos apoyado demasiado en la razón, en nuestra mente, como Dios, con D minúscula, como metáfora, como sinónimo. En ese último kilómetro no nos gustaba perder nuestro apoyo. Piensa en Indiana Jones, en una de esas películas del templo maldito, en las que está al borde de un gran precipicio y tiene que llegar a algún sitio para resolver el misterio. Y no sabe cómo va a llegar desde el precipicio en el que se encuentra ahora mismo hasta donde tiene que estar para resolver la solución de la historia de la película. Y mueve literalmente los pies como si fuera a salir al precipicio y surgiera ese suelo de cristal, ¿verdad? Es maravilloso. Ese es el acto de fe. Es ese salto de fe de los existencialistas del siglo XIX, un salto de fe. Esta es la decisión que estamos tomando, una decisión de fe sin pruebas ni sentimientos. Y hemos tomado la decisión de vivir de acuerdo con ella. Bill tiene respeto por los sentimientos, página 54. Descubrimos que nosotros también habíamos sido adoradores, un estado que me pone la carne de gallina cuando habíamos adorado de diversas maneras a las personas, los sentimientos, las cosas, el dinero y a nosotros mismos. Verás, aquí está poniendo literalmente sentimientos. Dice que nos distraemos con los sentimientos como si fueran la solución. E incluso con mejores motivos, tenemos esta maravillosa emoción ante una puesta de sol y el mar o una flor. Y el amor a las personas, toda la emoción y el enamoramiento que conlleva. Y luego dice aquí, en una perspectiva maravillosa, que estos sentimientos, estos amores, estos cultos, no tienen nada que ver con la razón pura, pero son el tejido con el que se construyó nuestra vida. Vaya, qué perspicacia, sobre todo para nosotros los adictos. El tejido, los sentimientos, el tejido con el que se construye nuestra vida. Estos sentimientos determinan el curso de nuestra existencia. Amén.
así que aquí se pone un poco de vendedor. Intenta utilizar algo de lógica. Vamos a abandonar la ciencia, o de hecho, la propia ciencia tiene algo de fe implicada sobre los electrones y se enfatiza, no voy a hacerlo, ya lo has leído. Página 55. Aquí buscamos la liberación espiritual para elevarnos por encima de nuestros problemas. Y luego dice, apelando a los agnósticos y a los ateos que se muestran escépticos cuando oyen hablar de Dios, dijo, estos ateos y agnósticos nos toleran. Solo sonríen cuando decimos que Dios lo hizo posible. Y sin embargo, dice en esa última frase de la página 55, ese párrafo superior, ¿no habíamos visto la liberación espiritual? ¿Vimos liberación espiritual? En eso consiste la comunidad y el compañerismo, en ser testigos de la eficacia de este proceso. No solo se liberan de su adicción la mayoría de las personas de la sala, sino que también tienen poder para gestionar sus vidas, sus finanzas, sus relaciones, su trabajo. Son amigos, son vidas. Ya no están dominados por los tormentos. Y ahora se va a poner un poco de vendedor y lógico al mismo tiempo. En lo más profundo de cada hombre, mujer y niño existe la idea fundamental de Dios. A menudo se cita mal o se malinterpreta cuando se cita. La idea fundamental de Dios no es la idea de Dios. Muy diferente. Mi idea de Dios no tiene nada que ver con la realidad de Dios. La diferencia entre mi idea de Dios y la idea de Dios es diametralmente opuesta. Por supuesto que se refiere a la calamidad y a la pompa y el culto, incluso a los milagros, ¿de acuerdo? Mucha gente basa su fe en acontecimientos externos. Algunas personas basan su falta de fe en sucesos externos. ¿Cómo puedes explicar el genocidio de Auschwitz? Si existe un Dios amoroso. Sí, los filósofos han luchado con esto durante 5 o 10.000 años de escritura. El problema del mal. Por fin entendimos que la fe en algún tipo de Dios era parte de nuestra esencia. La mayoría de las civilizaciones, la mayoría de las sociedades, toda la historia, los pueblos de todas las culturas y tradiciones han tenido algún tipo de fe, especialmente en un poder distinto de ellos mismos, y la han representado de diversas formas. En la página 45 nos hicieron dos preguntas. Voy a llegar ahí pronto. Sé cuáles son las preguntas, pero quiero ser muy claro. En la página 45 dice al final del primer párrafo completo, el párrafo que empieza falta de poder, ese es mi dilema. Tengo que encontrar un poder con el que pueda vivir. Fíjate que ya lo he dicho antes, por lo que podría vivir, no por lo que puedo tratar eficazmente mi adicción, pero con la que podría vivir, es decir, gestionar mi vida, estar capacitado para afrontar la realidad tal como es. Bueno, obviamente, y entonces la pregunta aquí es, ¿dónde y cómo vamos a encontrar este poder? Ahí hay dos preguntas. ¿Dónde y cómo? Está en la página 45. Ahora estamos en la página 55 y va a responder a la pregunta. Finalmente vimos que la fe en algún tipo de Dios formaba parte de nuestra constitución, igual que el sentimiento que tenemos por un amigo.
A veces teníamos que buscar sin miedo. Bien, nos dice cómo encontrar a Dios. Busca sin miedo. Dios es un hecho tanto como nosotros. Encontramos la gran realidad, G mayúscula, R mayúscula, de nuevo, sinónimos, muy dentro de nosotros. Esa es la respuesta a la pregunta ¿dónde? En lo más profundo de nuestro ser, y entonces lo clava. No lo deja ahí, en lo más profundo de nosotros, dice, en última instancia, que sólo allí se puede encontrar a Dios. Así es en nosotros. Solo existe en última instancia. Después de todos los libros que leemos, después de todas las discusiones que tenemos, después de todo lo que pensamos, después de haber terminado con toda nuestra charla y toda nuestra lectura y todo nuestro análisis, ahí es donde acabamos. Bill ha expresado su formación en lengua inglesa en muchos lugares diferentes. Y lo que dice es que me enseñaron a no ser nunca redundante, me enseñaron a no utilizar nunca las mismas palabras en frases consecutivas. Así que cuando utiliza alguna redundancia es porque la utiliza con una tremenda intención de llamar nuestra atención. Solo lo hace un par de veces según mi conocimiento del gran libro. Aquí está. Acaba de decir la respuesta a las preguntas dónde y cómo, y ahora va a repetir palabras similares, instrucciones diferentes, utilizando más o menos el mismo lenguaje. Solo podemos despejar un poco el terreno si nuestro testimonio ayuda a barrer los prejuicios. ¿Hace eco en la actitud de hacer a un lado? Nuestro testimonio, es decir, nos presentamos como testigos, está escribiendo este libro. Tiene un comité de conciencia de grupo que está examinando este libro y sus escritos sobre él y están avalando su experiencia como su experiencia. Eso es lo que quiere decir aquí, nuestro testimonio. Te permite pensar con honestidad. De nuevo, así es como se encuentra a Dios. Nos dio palabras arriba, busca sin miedo. He aquí un pensamiento honesto. Busca sin miedo, un verbo que surge de nuestra voluntad de actuar. Pensar honestamente, un verbo que sale de, o adverbio que sale de nuestra capacidad de nuestra mente para pensar. Te anima a buscar con diligencia. Otra vez así. Busca sin miedo, busca con diligencia. Luego vuelve a decirlo dentro de ti, lo está reforzando. Ahí es donde está. Luego, si lo deseas, puedes unirte a nosotros en la amplia autopista. A mayúscula, qué gran imagen. Me impulsó en mi meditación cuando estaba escribiendo mi libro sobre meditación para Hazleton hace 3 años a venir con esa frase, fue un regalo de esa meditación. El viaje es el destino porque no hay lugar al que hay que ir. Si Dios lo es todo, entonces Dios está en todas partes. Uno de los místicos del siglo XVI dijo, no hay lugar en el que no esté Dios. Dios está más cerca de mí que yo de mí misma, una mística diferente, una mística diferente. Entre Dios y yo no hay nadie, un místico diferente. Dios está más cerca de mí que yo de mí misma, una mística diferente. Dios está más cerca de mí que mi aliento. Y cuando piensas en el origen de la palabra espíritu, viene del griego spiros, y esa palabra spiros, S-P-I-R-O-S, significa aliento. Aquí hay una conexión.
Si lo deseas, puedes venir con nosotros por la autopista. Con esta actitud no puedes fracasar. ¿Qué quieres decir, Bill? Actitud, ¿cuál es la actitud? No recuerdo haber conectado los puntos aquí, así que tengo que replanteármelo. ¿Qué es una actitud? Bueno, es una postura y casi te puedes hacer una idea de alguien con la mano en la cadera en plan desafiante. Esa persona tiene actitud, ¿de acuerdo? Pero entonces pensé que cuando estaba revisando esto, allá por 1995, recordé que mi padrino tenía un barco y era marinero. Era un velero muy grande. Y habló de la actitud del mástil y de la vela. La actitud del mástil y la vela tenían que estar especialmente colocadas para atrapar el viento y potenciar la embarcación. Dios mío, qué metáfora tan poderosa. Mi actitud atrapará al espíritu para darme el poder de avanzar. Actitud, bueno, ¿qué quiere decir? Quizás sea buscar sin miedo. Piensa con honestidad, busca con diligencia. Dos funciones de la voluntad, una función de la mente. Busca con diligencia, busca sin miedo, actúo con mi voluntad para pasar a la acción. Pienso honestamente un acto de mi mente para ser transparente, para ser valiente en todo. No puedes fracasar. Y luego dice, la conciencia de tu creencia vendrá a ti con toda seguridad. Hay una segunda promesa de paso. La conciencia de tu creencia vendrá a ti. A Bill le gusta esa metáfora de la amplia autopista. Tal vez quieras echar un vistazo en tu tiempo libre en la página 75 a las promesas al final del paso 5. Nos sentimos en la amplia autopista caminando de la mano del espíritu del universo. ¿Quieres meditar? Desmonta eso y medítalo. Sentimos que estamos en la amplia autopista, B mayúscula, H mayúscula, caminando de la mano del espíritu del universo. Aquí hay una asociación, aquí hay una colaboración, aquí hay una cooperación, aquí hay una comunicación. Para la tarea de la semana que viene, me gustaría mucho que volvieras a leer el capítulo 4. Será la tercera vez. Desde la perspectiva de lo positivo y con un resaltador de tercer color, lee con un resaltador de tercer color en la mano y resalta todo aquello con lo que estés de acuerdo, que sea positivo, con lo que resuenes. A diferencia de la primera lectura, en la que solo leías en general lo que te llamaba la atención, en la segunda se miraba desde el punto de vista del agnóstico, del ateo, del que duda, del negativo. Y ahora con un tercer color mirando con la tercera pregunta, y es, ¿con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué resueno? ¿Qué me ayuda a expandir mi conciencia sobre esta realidad, este poder distinto o mayor o superior a mí mismo? Repasa también, como no hemos terminado la historia de Bill, el resto de la historia de Bill, páginas 9 a 16. Es el punto 5 de la tarea 6. Lo he retenido hasta este punto porque creo que hay muy poca lectura que hacer aparte de completar la lectura del capítulo, que también forma parte de la tarea número 8, para terminar la tarea de las páginas 55, 56 y 57. Y luego lee la historia de Bill, del 9 al 16, porque esa es su experiencia de conversión.
y observarás en la página 13 que trabajó los 6 pasos del grupo Oxford en su segundo día de hospitalización, y luego en la página 14 su experiencia espiritual, su experiencia en la cima de la montaña, en la página 14. Y quizá quieras releer el apéndice 2, al que se ha hecho referencia un par de veces en el capítulo 4. Lo hemos analizado profundamente, espero que lo suficiente, para que entiendas el despertar espiritual y la experiencia espiritual. Pero ya ha pasado tiempo, 5 meses desde que lo revisamos. Quizá quieras revisar el apéndice 2, experiencia espiritual, despertar espiritual, en las páginas 567 y 568. Y como he mencionado antes, la pieza final de esta tarea para la próxima semana es que identifiques la palabra y o frase sobre la elección que estás haciendo, la decisión que estás tomando sobre lo que necesitas y quieres que sea este poder, los atributos y cualidades. Utilizo cada una de estas palabras con un enfoque y una intención láser. Espero que captes estas palabras. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? En atributos y cualidades. Si no sabes lo que significan los atributos, búscalo. Como un poder mayor. Como he dicho antes, el segundo paso es una decisión sobre Dios. Eso es todo. Aquí no hay más compromiso que explorar lo que necesitas y lo que quieres en este momento. Si eres nuevo, puede ser curativo para ti. Si has tenido algo de tiempo y dentro de 5, 10 o 20 años, puede que sea otra forma de concepto, yo he utilizado muchas diferentes. Mi concepto de Dios cambia a medida que lo hago. Hace 5 años realmente abrazaba el término misterio porque en ese momento era demasiado vago para mí. Así que utilicé la palabra misterio con mayúscula. Antes lo había utilizado por la misma razón. Desde hace un par de años, y creo que ya me has oído decirlo, utilizo la palabra flujo. He utilizado la palabra realidad con R mayúscula. Actualmente utilizo la palabra fluir con F mayúscula. Para mí tiene distintos significados y distintas connotaciones a medida que se desarrolla mi conciencia. Espero que esté creciendo y desarrollándose. Así que es para completar la tarea 8. Quizá quieras releerlos específicamente. No quiero ocupar tu tiempo ni el mío en repasarlas con más detalle que ese. Thomas Merton, monje trapense, murió en 1968. Uno de mis maestros de sus libros dijo, así que Dios es esa realidad que no tiene circunferencia y cuyo centro está en todas partes. Por eso te animé un poco la última vez, la semana pasada, para que buscaras la palabra inminente. Quizá provocarte no sea la palabra adecuada, desafiarte, invitarte. Es una palabra, te invito a que busques las palabras inminencia y trascendencia. Son términos espirituales de $100, términos teológicos en realidad, pero te dan el sabor de lo que estamos hablando aquí. Bill tenía estos conceptos. En la página 14, en la parte superior dice, simple pero no fácil. Hay que pagar un precio. Significa la destrucción del egocentrismo. Se trata de esa ingobernabilidad. Y luego dice, debemos dirigirnos en todo al Padre de la luz que nos preside a todos. Es un concepto de trascendencia. A eso se refería Thomas Merton cuando decía que no hay circunferencia. También dice en la página 46
que el espíritu del universo subyace a la totalidad de las cosas. Mill era un místico en esta conciencia, un poeta en cualquier caso. El espíritu del universo subyacente a la totalidad de las cosas, página 46. Esa es la inminencia. Eso es lo que Merton da a entender cuando dice que su centro está en todas partes. Están más allá de nuestra capacidad de comprensión. No digo que entienda nada de lo que digo, lo digo en voz alta. Tengo una conexión con lo que considero su verdad. Pero aquí no hay conocimiento firme. Desde luego, aquí no hay ciencia. Intento evitar tener mucho apego o sentimiento hacia ella. Intento elevar mi conciencia y mi conocimiento a la inmensidad de esta realidad. Una vez más, repetiré los comentarios de Thomas Merton porque son profundos y dignos de meditación. Dios es esa realidad que no tiene circunferencia y cuyo centro está en todas partes. Verás, reflexionando sobre ello, Dios no va y viene, no hay ausencia ni presencia de Dios. Por eso Bill dice maravillosamente, en su precisión del uso del inglés en el paso 11, que mejoremos nuestro contacto consciente. Verás, en el segundo paso, estamos estableciendo un contacto consciente, quizá por primera vez. En el segundo paso, establecemos un contacto consciente. Y en el tercer paso, tomamos la decisión de tener una relación consciente con ese contacto. Y en el paso 11 mejoramos nuestro contacto consciente. Nunca perdemos el contacto. Es una realidad existencial, según Bill. Es una gran palabra, pero solo significa que no hay lugar en el que no esté Dios. La persona que ha elaborado mis diapositivas lleva 40 años sobria, es artista comercial y ha asistido a mi taller 3 veces distintas y ha creado mis diapositivas para reflejar la enseñanza que intento impartir. Así que esta es la realidad a la que creo que estamos llegando aquí como resultado de mi interpretación del gran libro y mi experiencia con el proceso. Trascendente es el círculo que abarca toda la realidad. Ese triángulo es el ser humano. Eso es cada individuo. Ese triángulo es el ser humano, cada individuo. Y todos estamos embarcados en eso. Pero el espíritu está muy dentro de nosotros, y eso es la inmanencia. El espíritu está con nosotros. El espíritu está muy dentro de nosotros. Fíjate en cómo lo ha dicho. Voy a jugar otra vez. Mira en la parte inferior de la pantalla. Me encanta. Lo hizo sin decírmelo. Y yo estaba en una presentación y volví a darle al botón y espíritu por todas partes. Me encanta. Es decir, tiene un significado para mí y puede que no lo tenga para ti, pero sin duda refuerza lo que estamos hablando de espiros y la respiración. Este es el modelo del que estamos hablando. Intento desentrañar la percepción de Bill. Dijo, podemos encontrar este poder en lo más profundo de nuestro ser cuando buscamos con diligencia, cuando buscamos sin miedo, cuando pensamos con honestidad. Con esta actitud no puedes fracasar. La conciencia de tu creencia está por llegar. Por cierto, al terminar de deliberar y comentar el material del gran libro, me he dado cuenta de que probablemente tenga que decir muy claramente
que mi interpretación no está sacada del gran libro y que en realidad es mi experiencia, mi interpretación, a veces mi opinión, y por tanto, si algo de lo que has oído no concuerda con tu comprensión del gran libro, tienes que hablar con tu padrino sobre tu preocupación, y el gran libro siempre tiene la razón. El gran libro siempre tiene la razón. Mi interpretación es mi interpretación, así que solo quería hacer un pequeño descargo de responsabilidad, porque a veces hablo con mucha autoridad y puedes hacerte la idea de que es el Evangelio, y no lo es. Es solo la interpretación de Herb Kagan del gran libro y su experiencia con él. Así que gracias por tu amplia comprensión y aceptación de ello. Piensa en la ola en el océano y esto es muy significativo. Lo repetiré una vez más. La ola no es el océano, De acuerdo. pero la ola es parte del océano. Yo no soy Dios. Tengo claridad, pero no lo soy, no soy Dios. Correcto. Sí, Está bien. lo es excelente. Muy bueno. Terminemos con eso y abracemos esa oración de serenidad y desmenuzaremos esto un poco más la semana que viene. Así que Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para saber la diferencia. Gracias a todos. Esta noche ha sido una reunión muy intensa. Gracias por tu participación, por compartir tus retos. Todo buen material